Pero para entender esto, hasta ahora igual vamos a hablar con un economista que es Manuel Adorni, que lo tenemos en línea. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día ante todo. Muchas gracias. Decía esto de un panorama general de lo que pasó en esta semana, con algunas preocupaciones de algunos sectores en particular, con un dólar que a esta hora, bueno, ya cerró en baja porque retrocedió algunos puntos, ¿no? Pero otra vez esta pulseada, si se quiere, dólar versus tasas. ¿Cómo estamos? Bueno, acá vos tenés una situación donde vivís en una normalidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Jugás con la tasa de interés, la subís, la bajás, tratás de planchar con eso el tipo de cambio, y bueno, y tratás de que los días pasen. Y un día el día no pasó más, como fue el viernes 1 de marzo, o sea, el viernes 1 de marzo, el día miércoles 6, jueves 7 y hoy sumaron un aumento del 8%. Ujú. Cuando vos, el del dólar, cuando vos mirás los países de alrededor, tenés que Chile aumentó un 4, Brasil aumentó un 5. Los países fueron todos afectados, los países emergentes. Ahora Argentina está mucho más afectado por esta coyuntura, ¿no? Claro. Que venimos poniendo parches desde hace muchísimos años. Ahora, vos me preguntás, bueno, ¿y esto cómo va a afectar a la gente de a pie? Mirá, déjame llevarte un segundo al 2018. Vos en el 2018 el dólar se te fue de 20 pesos a 40, ¿no? Sí. Se duplicó su valor. Ujú. Sin embargo, los precios de góndola, ¿qué pasó? ¿Cuánto te aumentaron? Un 50% en promedio, un 47,6 según el INDEC. Sí. O sea que en tal caso, sin aumentar el dólar, los precios todavía tenían para tirar para adelante. Ujú. Miramos solamente el dólar. Ahora, ¿qué pasó también en los... Tenías ahí, Manuel, un 17% entre los precios mayoristas y los minoristas de No, diferencia, ¿no? Al final el... a eso iba. ¿Qué Ujú. pasó? El mayorista pudo aumentar los precios un 70% y el minorista los pudo aumentar un 40%. Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Que el proveedor me vendió a mi comerciante con un 70% de aumento. Ahora yo, para venderte a vos, que pasaste por la puerta de mi negocio y me quisiste comprar mercadería, yo no te pude aumentar un 70% el precio. Claro. No me lo comprabas. No, por eso. Entonces, te lo pude aumentar un 40, un 45, bueno, depende del rubro. Entonces, todavía el comercio, olvidándome del dólar, todavía tiene que recuperar. Porque venimos de un año donde se perdieron empleos, donde se perdió ganancia, donde un montón de comercios cerraron. O sea que te diría que el dólar es marginal en todo esto. Ujú. Digamos, con el dólar a los mismos valores que estaba la semana pasada, estabas en el mismo problema, porque fíjate que ya en enero la inflación oficial del 2,9% ya fue mayor de lo que esperaba el gobierno, mayor de lo que esperaban las consultoras y mayor a la inflación de diciembre, del mes anterior. Entonces lo que sucede a esta hora es mera especulación cuando algunos proveedores se encuentran con que no les están entregando mercadería, hablo de mayoristas que luego proveen a almacenes de barrio, por ejemplo, o están esperando a ver qué pasa, qué pasaba hoy para ver si el lunes las listas llegaban con aumento o no. Mira, lo que pasó hoy era esperable. Digo, vos venís de 3 días de tensión cambiaria. La tensión cambiaria el año pasado el gobierno la pagó muy cara, la mala praxis la pagó muy cara, porque de hecho tuviste la inflación más alta en 27 años, Ujú. en el 2018. O sea que el gobierno iba a salir con los tapones de punta de que el dólar no se le dispare, y nos tenemos que acostumbrar a que lo que pasó estos últimos 3 o 4 días va a pasar de acá a las elecciones. Claro. Digo, ¿por qué? Porque olvidémonos del dólar, olvídate de la inflación, te llevo a vos que sos un comerciante o a mí que soy un comerciante. Digo, ¿qué es lo primero que pensás? Vos decís, bueno, yo tengo que mantener mercadería porque si no me fundo. Entonces vos siempre vas a tratar de cubrirte ante la expectativa. ¿Y la expectativa hoy cuál es? Y tenés las elecciones, el dólar va a pegar nuevos picos, la inflación se viene acelerando, el gobierno no le encuentra la vuelta. Bueno, en ese combo, mientras que yo me pueda cubrir, voy a aumentar los precios todo lo que pueda. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vendo cubitos en el desierto de Sahara, probablemente pueda cobrar lo que yo quiero. Claro. Si en cambio vendo cubitos en la Antártida, y bueno, se me va a complicar más. Y un poco lo que pasa hoy es esta segunda opción. ¿Por qué? Porque vos estás en una recesión donde es muy difícil aumentar los precios y que la gente me siga comprando porque no hay pesos en la calle. Claro. Ujú. Igualmente el dólar tuvo una particularidad que con muy pocos millones de dólares de último momento el dólar le movieron la cotización Ujú. entre miércoles y jueves. El que nos está escuchando ahora, que está en el auto, que está en el tren, en el subte, llegando a casa, ¿qué le digo? ¿Cuál es la recomendación? Sé que es difícil porque no le estás hablando a un público, pero si tuviera que dar una recomendación para el bolsillo, ¿cuál es la mejor decisión ahora? A ver, la decisión hoy es mantener la calma. Quien no estaba preocupado hasta ahora
no por esto tiene que estarlo. Y quien ya estaba preocupado, y que estaba en lo correcto en ya estar preocupado, bueno, esto tampoco le va a modificar nada. ¿Por qué? Porque vos hoy ya tenés problema de empleo, ya tenés el problema de que la plata no te alcanza, estás inmerso en una situación compleja. Entonces, la gente hoy no se tiene que preocupar ni más ni menos de lo que estaba preocupada hasta la semana pasada. ¿Cómo te cubrís? Bueno, para mí es muy fácil. Yo te diría, bueno, anda a comprar dólares por las dudas, o anda y llenate de lata de alimentos no perecederos, ahora, pero para todo eso necesitas pesos. Y hoy precisamente lo que te pasa es que vos venís de un año donde perdiste el 12% del salario real. Claro. O sea que podés comprar, si podías comprar a principio del año pasado 100 kilos de pan, hoy podés comprar 88. Entonces estás en cualquier recomendación que uno le dé a una persona de a pie, te va a decir, pero Manuel o Carolina, escuchame una cosita, no tengo más pesos, no tengo mucha más movilidad que ir al supermercado y comprar la comida del mes. ¿Se entiende? O sea, Sí. que hay que mantener la calma, los precios van a subir independientemente de este movimiento del dólar, y por supuesto que es una de las grandes preocupaciones del gobierno y de todos, tuya, mía y de absolutamente todos, es la inflación y qué va a pasar de aquí en adelante. Me diste pie justamente para hablar de la inflación. La semana que viene se conoce, a mitad de semana el INDEC va a informar cuánto fue la inflación de febrero, que se espera que sea más cerca del 4, ¿es verdad? Sí, a ver, ahí tenés de todo, ¿no? Tenés algunas consultoras que van desde el 3,5% hasta el 4,1%, ¿no? Estás en esa franja que es una inflación alta, ¿no? Por supuesto que en el medio tenés metido tarifas, tenés metido un combo de cosas que hace que la inflación se te dispare un poco. Es cierto también que enero, febrero, marzo y abril son meses donde se fueron ejecutando algunas cláusulas gatillo, por ejemplo la de comercio, que fue entre enero, febrero y marzo. En abril se vuelven a renegociar un montón de paritarias. O sea, entras en un proceso donde por ahí algunos sectores tienen algún peso más en el bolsillo, sumado a que este aumento que se va a hacer de las AUH y demás cuestiones que se han adelantado. Entiendo que por una cuestión de medición de pobreza cuando se presente en septiembre, que en septiembre se hace la última medición antes de este año, por lo tanto es la última medición hasta las elecciones, me parece que tuvo un componente ahí de estrategia política el adelantamiento de los aumentos, pero bueno, yo creo que vas a notar en el bolsillo que tenés algún peso de más. ¿Qué va a pasar con la inflación? No lo sabemos, va a ser un año complicado, va a ser un año que vas a terminar seguramente por arriba del 30% de inflación. El tema es que en el medio tenés elecciones. Claro. Las elecciones, vos sabés cómo es este país, donde los gobiernos hacen lo imposible porque uno viva en una especie de artificio, en general tratando de atrasar un poco el dólar en relación a la inflación, o sea que aumenten más los precios que el dólar para que el dólar te haga de freno, de ancla, a que los precios no suban más de lo necesario. Entiendo que va a ser un año complejo, la tasa, fíjate que hoy llegó casi al 57%. Esto de ir atrás y hacia adelante todo el tiempo con el tema de las tasas, por la cuestión de responderle al dólar, no genera mucha tranquilidad para ningún sector, ni para el consumo minorista, ni para los comerciantes. Mira, a ver, vos tenías dos opciones acá. O subías la tasa, que es el arma que usa el gobierno o el Banco Central desde hace 3 años para intentar dominar la inflación y el tipo de cambio. Esa era una opción, que es la que se utilizó, y con eso te podía llevar a tener más recesión. Y la otra opción era dejar correr el dólar, que llegue hasta donde tenga que llegar. Tenés ya a 50 que llegue, o a 52 que llegue, o a 53 que llegue. En esa elección me parece que el gobierno tomó la posta de lo que venía haciendo, que era jugar con la tasa de interés. Ahora, no te olvides, de todas maneras, este 56% de tasa, no voy a tratar de ser lo menos técnico posible. La tasa del banco es una tasa anual que te la paga todas las semanas. ¿Esto qué significa? Que si yo agarro 100 pesos y la semana que viene me dan 102, y esos 102 los vuelvo a poner a una semana, yo en un año esa tasa no es del 56, es como del 68-69%. ¿Eso qué significa? Que yo, un día no vamos a poder pagar el total de la tarjeta, y la tarjeta me va a cobrar, por lo que no pagué, un interés del 100% anual. Claro. Entonces, no solo que afecta a la pyme que descuenta cheques todo el día para lograr pagar sueldos, para comprar mercadería y para ver si sobrevive, sino que a nosotros, que no llegamos a pagar la tarjeta de crédito, te va a influir porque el costo financiero que vas a tener va a ser mucho más alto que el que tenías hasta la semana pasada. Igualmente, con este nivel de tasa, vos siendo el banco que tiene el dinero de la gente, de los depósitos a plazo fijo, ¿a quién le vas a prestar? ¿A un privado que se puede fundir, que por ahí no te paga, que por ahí te patea el pago 10 años? ¿O le vas a prestar al Estado que te paga una tasa alta, segura, y que a la semana tenés el dinero de vuelta? Bueno, claramente le vas a prestar al Estado. ¿Esto qué significa? Que cuando vaya Carolina o Manuel a buscar
algunos pesos para poner un almacén o un kiosco en la esquina de nuestras casas, contratar a un empleado y poder salir adelante, el banco me va a decir, no, señor, yo no tengo crédito para usted porque se lo presté todo al Estado o se lo presté todo al Banco Central. Entonces entras en un círculo vicioso que no hay crédito en la calle, el poco crédito que hay es caro, y encima tenés una pelota de dinero que el Banco Central le debe a los bancos, que a su vez los bancos se lo deben a la gente porque son plazos fijos. Claro, Es una coyuntura muy complicada. sí, para cerrar solamente, ¿cuándo vemos el final de esta historia? Esperemos que pronto. La verdad es que el final de esta historia es muy larga, mucho más larga de lo que la gente piensa. Nosotros vivimos con inflación hace unos 17 años, por lo cual esta historia viene de larga data y no la hemos logrado solucionar cuando el mundo sí. O sea, vos analizás el mundo y el mundo con la inflación la terminó, la pulverizó y se dio cuenta cómo solucionarla. Nosotros tal vez tenemos una idea de cómo solucionarla, pero no tenemos la política que acompañe en el proceso de transformación que necesitamos para terminar con la inflación y con la pobreza, porque la pobreza es otro flagelo que el mundo también lo ha combatido con bastante éxito. Claro. Manuel, muchísimas gracias. A vos, Carolina. Hasta luego. Era Manuel Adorni, analista económico.